vamos a hablar dentro de los Bullet Journal Series de lo que son las 5 partes del Bullet Journal. 5, no 50, 5 partes del Bullet Journal. Oye, que bien ha venido el vídeo, ¿no? 5 partes del Bullet Journal. La primera parte de todo Bullet Journal es un índice. Los Bullet Journal es una libreta en blanco que tienes que enumerar tú, porque luego lo que vayas poniendo, el mes de marzo, el mes de abril, quien se ha llevado el mes de... querréis saber dónde lo habéis puesto y querréis acceder pronto. O si tenéis una lista sobre libros que leer, querréis saber dónde está esa página, no tener que estar buscándolo siempre. Con lo cual, si ponemos un índice al principio, este es mi índice, sería aquí, pues ponemos qué páginas son, dónde lo habéis puesto, ¿no? Entonces, primer punto, índice que sirve para poner un orden y poder buscar información después. Punto 1, índice. Punto 2, Future Log, el futuro. El futuro son los próximos meses que van a venir. Un Bullet Journal lo puedes empezar en cualquier mes de tu vida. Es decir, puedes empezar, no hace falta que sea el 1 de enero. Lo puedes empezar en marzo porque te lo has comprado mañana. Ahora estamos en verano, pues este verano aprovechar para... Hay un vídeo estupendo de Javier que se llama GTD en vacaciones, que también tendréis el contacto aquí. Getting Things Done o productividad personal en vacaciones. Segundo punto sería los meses que tienen que venir. Por ejemplo, yo estoy en verano, pero ya sé que el 12 de septiembre tengo una charla, que el 27 de septiembre tengo una charla. Todo esto lo he anotado en el Bullet Journal, lo que viene al futuro. Lo he dejado ahí, no me estresa. Ya las charlas son más o menos, las he dado varias veces, pero tendré que definirlas más, pero lo tengo ahí en el Future Log, ¿no? Después del Future Log viene el Mensual Log, ¿no? el registro mensual. Esto es, por ejemplo, enero, pero os voy a enseñar el último mes donde el registro futuro, Ryder Carroll, os dice que no os compliquéis la vida, que pongáis el mes con una serie de líneas, los días del mes en línea, ¿no? Por ejemplo, pues esto es julio, pues pondríamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, secuencial hasta el 31, y al lado lunes, martes, miércoles, el día que corresponda, ¿no? Y al lado, pues los eventos. Hay quien pone los eventos cuando las ha hecho, o los eventos que tiene ese mes, o los sitios que quiere conseguir, y en el otro lado, pues una lista de las tareas o aquello que quiere conseguir en ese mes. Entonces hemos hablado, punto 1, índice, punto 2, mensual, ¿no? Unos meses venideros, no digo el año, pero podría ser año, punto 3, mes, y punto 4, pues la semana. Es decir, esta, por ejemplo, estoy orgulloso de esta semana, fijaos aquí todos los dibujos, a ver si enfoca. Fijaos todos los dibujos, fijaos ahí, mira qué bien se ve, todos los dibujitos que hice, todas las que me entretiene, porque el Bullet Journal no es una cosa que estresa, porque el Bullet Journal es algo que cuando acaba tu jornada y te sientas tomándote una taza de té al final de esa dura jornada, pues te gusta recrearte y ver un poco, modificar los bullets, vais a ver aquí arriba también un enlace al vídeo donde hablamos de cómo modificábamos los bullets, de los bullets como Ryder Carroll recomienda modificarlos, pero bueno, tenemos el registro semanal, o sea, punto 1, índice, punto 2, registro Future Log, meses venideros, punto 3, el mes, punto 4, la semana, y el punto 5, las colecciones. Es decir, cuando tú en esta semana se te están ocurriendo ideas, tomas notas o pues tienes una serie de inquietudes que te han venido y las quieres registrar, lo que haces es anotarlas y cuando lo repasas, pues las mandas a un lugar en concreto. Las puedes mandar a futuro, las puedes realizar en el momento, ¿no? Que es lo suyo, es acabar las tareas pero sin estresarse. Y llega un momento en el cual estás registrando, pues por ejemplo, que te aparece que quieres ver una película X o que quieres leer un determinado libro, lo pones en tu nota de esa semana, no te estresas. Pero cuando lo repasas, ves que eso, bueno, esto es a la colección de libros que quiero leer. Y entonces pues creas colecciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a buscar el índice, vas a verlo, esto ya lo he visto en el... Acordaos de cuando el primer vídeo que hice de esta serie, el Bullet Journal Series, que también lo vais a ver aquí arriba, acordaos donde os hablaba de aquellas páginas que había hecho un hijo mío sobre las películas para ver. Entonces, esto lo tengo en el índice, vamos a buscar el índice, y en el índice tengo esa colección que dice los movies, está en la página 17. Si buscamos la página 17, vais a ver, vamos a recuperar aquel dibujo que hizo mi hijo, fijaos, qué bonito, le quedó, y ahí son las películas que yo pues quiero ver, o series, o lo que sea, lo tengo en colecciones. No es digital, es analógico, lo tengo en esas colecciones puesto, es decir, lo voy acumulando ahí, lo voy poniendo,
y cuando quiero, pues en el futuro no me estresa, porque no lo tengo en un sistema digital que no confío. Y sigo amando profundamente Evernote, ¿ok? Y Evernote es fantástico para lo digital guardarlo ahí. Yo no digo que esto sustituya muchas veces lo digital, pero nosotros somos profundamente analógicos, pero todos. No creo en eso que dicen de los nativos digitales. El cerebro humano, el papel, el tocar, el escribir, le encanta, ¿no? Entonces, simplemente hablaros de esas 5 partes que tiene el Bullet Journal: índice, registro futuro, registro mensual, registro semanal y colecciones. Esto es el esqueleto del Bullet Journal, numerando las páginas, sabiendo dónde se está, y que, os recomiendo que sigáis viendo las Bullet Journal Series de Feliz Actividad, que os van a aportar muchísimo, y que ya tengo a mi alrededor gente que yo, pues el mundo de la productividad no lo estaba, digamos, explorando mucho, pero ya me están pidiendo, oye, y esto del Bullet Journal puede ser interesante, porque a mí esto de las pantallitas y no es a ti solo, es a todo el mundo. Así que os animo a que exploréis el Bullet Journal y que por favor comentéis algo, y si yo creo que vale algo, compartidlo. Y bueno, os digo dónde estoy en el Camping El Escorial. Esta es una de las cabañas donde venimos periódicamente para que los niños estén aquí. Las cabañas también es un mundo analógico que relaja, veis la madera y todo eso. Y uno de mi familia, que tenéis delante, ha cumplido años, y esto es la pequeña fiesta que me hizo mi familia. Y de verdad que no lo ha premeditado, pero lo de las 5 partes del Bullet Journal me ha venido al pelo. Este 0 me gustaría que no estuviera, pero chicos, si uno va cumpliendo etapas, no importa cumplir años. Un saludo y hasta el próximo programa. Chao, chao.